El precio del petróleo internacional por las nubes ya está empezando a romper récords, ya va entre 110 y 120 dólares el barril, y lo cierto es que no frena su escalada. Al mismo tiempo también el precio del gas natural internacional por las nubes, con lo cual, bueno, ha provocado y va a provocar que eventualmente la energía, en Europa en particular, en Estados Unidos en mayor medida, vaya a empezar a subir muy fuerte, ¿no? La electricidad, el gas natural, etcétera, y evidentemente también el precio de las mercancías, porque al final al salir más caro todo la energía inmediatamente activa la inflación. Pero el problema es que esta inflación no es realmente por un proceso de crecimiento económico, sino es un proceso, por al contrario, ¿no? Por un estancamiento económico, por una guerra. Entonces estamos viendo que va a empezar en Europa en particular la llamada estanflación, o sea, inflación sin aumento de productividad o sin aumento de la producción de mercancías. Ojo con el dato, ese es el peor escenario para cualquier país y más aún para todo un bloque como el europeo, ¿no? Y lo cierto es que también esto va a impactar y ya empezó a impactar en los alimentos, porque todavía también esto va a impactar. Porque de entrada también con el petróleo se usan fertilizantes que finalmente acaban produciendo más alimentos, pero bueno, al aumentar el precio del petróleo y además al negarse los europeos a comprar petróleo ruso, porque esa es la otra, pues van a aumentar los precios de los alimentos y además por si fuera poco, Rusia es el segundo productor de trigo más importante del mundo, siguiendo de Ucrania, por cierto, que es el primer productor más importante del mundo de trigo, donde se hace el pan y las harinas, y esto va a provocar, claro, una enorme escalada de aumentos allá en Europa. O sea, viene un periodo muy fuerte de inflación, y donde, bueno, los europeos, pero más que por la guerra, por las sanciones económicas que fueron pensadas, o no fueron pensadas, sino fueron nada más viscerales, y los que van a pagar las sanciones no son los rusos, que son los europeos. Vaya, lo cierto es que Rusia le está haciendo muy bien el negocio de la guerra, porque está vendiendo un poquito menos gas, pero muchísimo más caro, y está teniendo mucho más ingresos. O sea, son los europeos los que están financiando, curiosamente, la invasión a Ucrania. Bueno, esto y más nos va a contar Aaron Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un video más. Y aquí en este canal les advertimos, si empezaba una guerra o un conflicto entre Ucrania, o más que nada entre Rusia y la OTAN, porque en la práctica es lo que está sucediendo, ya que la OTAN, Estados Unidos, Europa, Canadá, le han venido instalando sanciones a lo que sería Rusia. Aquí les advertimos, si esto sucede, si este escenario se llega a dar, es un escenario pésimo, porque las sanciones no solo serían para los rusos, no, en realidad hasta podríamos preguntarnos si las sanciones no son para Europa o para el resto del mundo, ya que en este afán que están teniendo todos estos países superdemocráticos, los cuales acaban de salir de una pandemia con muy mala aprobación, hay que decirlo y hay que recordarlo. Todos los países europeos salieron mal después de haber puesto restricciones por el tema de la pandemia. Entonces, viene siendo como anillo al dedo que Rusia se enfrente a Ucrania y ellos se metan en una guerra, ya que unifica a las poblaciones y hace que el apoyo a su gobierno sea más fuerte, como en el caso de Francia actualmente está sucediendo esto. Bueno, pero en este momento no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del tema económico, ya que todo mundo lo primero que vio está viendo el precio del petróleo y el precio del gas. Pero hay algo más que es todavía más peligroso, que también se va a ver afectado y que no están tomando en cuenta. Hay algo más de lo que no podemos vivir sin eso. Podemos vivir tal vez sin tanto petróleo. Podemos vivir tal vez sin estar viajando a la playa cada rato o estar viajando en carro. Podemos movernos en camión, podemos movernos en bicicleta. Pero no podemos vivir sin esto. Y ahorita vamos a hablar de ello. Primero que nada vamos a ver el precio del petróleo, ya que acaba de repuntar y acaba de romper la cifra. Hoy, el día de hoy, 2 de marzo, tocó cerca de los 112 dólares por barril. Ahorita ya se está retractando poquito, está en los 108. Si lo tomamos en cuenta, el precio del día 24 de febrero del 2022, que fue el día en que inició la invasión de Rusia sobre Ucrania, ese día el petróleo se encontraba en 91 dólares y al día de hoy está en 108. Eso significa que el petróleo ha subido cerca de un 20% en lo que va en una semana. Eso también significa que posiblemente la gasolina se nos va a subir como mínimo un 20% y hay que tenerlo en claro. Hay que entender que es bien importante en estos tiempos tener independencia energética.
Luego nos pasamos el gas. El gas también acaba de romper sus máximos históricos. Llegó a $2.200 por 1.000 metros cúbicos, ya que se está temiendo que Rusia vaya en cualquier momento a cerrarle la llave en todos los gasoductos a Europa. Y realmente Europa no tiene cómo diablos suministrar este gas. No tienen a ningún país. Tienen a Qatar, que sería el más cercano, pero Qatar ya dijo que realmente solo les puede suministrar entre el 10 y el 15%, mientras que Rusia les estaba suministrando el 40%. Entonces, en la práctica, podríamos ver que el gas como mínimo podría subirse un 35% para balancear este intercambio. Aquí entraría Estados Unidos tal vez a echarles la mano con todo esto del fracking. Ellos están también extrayendo gas en Estados Unidos, en Texas. El gas lo podrían licuar y enviar a través de barcos, que también va a costar mucho el envío a través de barcos, ya que ni siquiera hay barcos, ya que todos están estancados ahorita en California. Pero podrían hacer esto. Estados Unidos envía a través de barcos gas a Europa. Saldría caro, pero se podría. Y cada vez más esto haría que el gas y la electricidad y además los alimentos, ya que con el gas consumes o produces alimentos, se subirían de precio. Y esta es lamentablemente la noticia que les traigo el día de hoy, que muchos analistas no estaban previendo. Tenemos que el gas iba a subir, tenemos que el petróleo sí iba a subir, pero del petróleo deriva otro producto que lo utilizamos sí o sí sin darnos cuenta. Inclusive toda esta agenda verde ignora el hecho de que se ocupan fertilizantes para poder producir comida. Ocupamos fertilizantes para poder tener el sistema agrícola funcionando, para que de manera industrial se pueda estar sembrando, por ejemplo, trigo, maíz o alguna otra plantación que utilice el ser humano. No nos damos cuenta, pero es gracias a los fertilizantes que inclusive las personas, los carnívoros, comen la carne de los animales que estos animales consumieron a través de las plantas que se crecieron con fertilizantes. Y el detalle es que los fertilizantes también ya venían subiendo a la par del petróleo. Y este es el detalle, y esto va a ser lo más peligroso de todo. Porque Rusia junto con Ucrania ya abarcaban el 25% de la producción de trigo a nivel global y el 80% de la producción de aceite de girasol. ¿Qué significa esto? Que como mínimo el 25% a nivel global de los productores de trigo van a desaparecer, como mínimo. Y en segundo, al momento de que quitaste el petróleo de Rusia, al momento de que ya no se va a poder producir estos fertilizantes que se utilizan para la producción de trigo en otros países, lo que harás es que no solo sea el 25% que se vea afectado o que ya no esté, sino que el demás trigo que también se siembra en otros países y que utilizan fertilizante, pues si ya no tienen fertilizantes a la mano o si ya están más caros, los agricultores se van a ver obligados a tener que subir los precios de la agricultura para poder cubrir los costos de los fertilizantes. Y ojo, aquí una de las cosas que nos dice y que nos va a servir como termómetro para ver qué tan mal va a estar la situación una vez que esto realmente nos pegue, que se calcula que va a ser en unos 6 meses. El primer país y el mayor importador de trigo es Egipto. Egipto es el principal importador de trigo ruso. Cuando Egipto empiece a sentir el golpe, que no hay más trigo, que lo empiece a encontrar de otros países pero mucho más caro, vamos a ver ahí entonces qué va a pasar y posiblemente en otras ciudades. El efecto se va a empezar a contagiar, ya que de por sí ya teníamos inflación alta, de por sí ya teníamos que el petróleo se está subiendo, que te cuesta cada vez más mandar mercancía de punto A a punto B. Pues ahora prepárate porque también los alimentos se te van a subir sí o sí gracias a todas estas sanciones que les puso la OTAN y Estados Unidos hacia Rusia. Y el precio de los fertilizantes ya venía a la alza desde antes de que iniciara esta guerra, como podemos ver aquí. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo venía a la alza desde antes de que iniciara la guerra. Y ahorita, como ya empezó esta guerra que pareciera ser los inicios de una posible tercera guerra mundial, pues el fertilizante se va a disparar una vez que se actualicen los precios. Podemos ver también aquí en Trading Economics rápidamente cómo todas las materias energéticas se dispararon en sus precios, todos. Desde el petróleo crudo en los últimos
24 horas se ha disparado casi un 6%, el petróleo Brent está en 111, el gas natural se está subiendo, la gasolina, el aceite de calefacción, el carbono, el etanol, el nafta, el propano, el uranio, el metanol, gasolinas y gasolina en el Reino Unido. Gasolina en el Reino Unido, wow, esto no lo había visto, así que de verdad están viendo cómo reacciono en tiempo real. Casi un 40% en las últimas 24 horas por falta de suministros, porque están sancionando a Rusia. Ahora pregunto de nuevo, ¿quién se está viendo beneficiado? ¿A quién están sancionando realmente? ¿A Rusia o a los mismos europeos que se están disparando en los dos pies y en las dos manos al momento de intentar sancionar a Rusia? Y lo malo, lo que no me gusta, es que también ya se empieza a ver que empieza a subir los precios en la agricultura. Ya tenemos al trigo subiéndose un 6%, al queso subiéndose otro 6%, casi un 6.5%. Hay que tomar esto en cuenta porque si el queso se sube, significa que están previendo los inversionistas que va a haber menos vacas produciendo queso. Si va a haber menos vacas produciendo queso, es porque va a haber menos alfalfa o menos comida para las vacas para producir vacas. Y las vacas, si no hay vacas, entonces tampoco hay carne y tampoco hay queso. Este es el detalle. Y el trigo y el maíz vienen siendo dos materias primas que se utilizan mucho en la cocina, tanto europea como en la hispanoamericana. Así que esténse preparados porque esto es lo que se viene. Y realmente no existe una razón lógica para pensar que los países europeos, para pensar que los estadounidenses, para pensar que los canadienses estén haciendo esto de manera lógica. No hay una explicación lógica en el asunto, al menos de que nos acordemos que una de las cosas que quería hacer el gran reseteo era perdonar deudas, era destruir la riqueza, el capital, lo cual ya está pasando en Ucrania, para perdonar deudas, lo cual ya está pasando ya que Rusia no puede pagar sus deudas. Ya empieza a suceder esto. Les traigo una nota de la red de Forbes o de la revista Forbes que salió el 4 de octubre del 2020. No hay alternativa, hay que resetear el sistema, ya que ellos nos decían que hace 75 años, escucha esto, después de la Segunda Guerra Mundial, los líderes del mundo se reunieron para acordar un nuevo comienzo y orden basado en la cooperación internacional y prosperidad. ¿Ha llegado la hora de otro nuevo comienzo? Lo único que nos dejó la Segunda Guerra Mundial fue un reseteo económico. Y al parecer, ya se está metiendo la OTAN contra Rusia, lo cual en definición ya sería una tercera guerra mundial y por eso tendría sentido que vemos todo esto. Es la única explicación lógica y bien podría ser parte del gran reseteo global. Espero que el video les haya gustado, espero que lo hayan encontrado informativo. Yo me despido y los veo el día de mañana. Cuídense. Bye.